Hola, geoexploradores, buenas tardes. En este jueves de científicos y de científicas, en un momentito más les vamos a presentar a nuestro invitado de honor del día de hoy, pero antes queremos platicarles un poquito de las actividades que tenemos acá en GeoExplora para ustedes. Y bueno, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como GeoExplora 2.0. En el resto de las redes sociales estamos como GeoExplora y si le dan ahí a las notificaciones, pues se pueden enterar de las diferentes conferencias que tenemos preparadas para ustedes cada jueves. Y bueno, en esta ocasión, en el mes de mayo, dedicamos todas nuestras pláticas a los museos. El 8 de mayo nos fuimos a Guadalajara, el 15 de mayo nos fuimos a Chiapas, el 22 de mayo a Aguascalientes y hoy nos toca irnos al bonito estado de Morelos. Entonces, hoy es nuestra última plática dedicada a los museos y el próximo mes estaremos dedicando nuestras conferencias y pláticas a los océanos. El 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Océanos y nosotros hemos preparado cuatro pláticas para ustedes, desde aquellos arrecifes paleozoicos, vamos a hablar de reptiles marinos, vamos a hablar de proxies para determinar temperaturas en los mares antiguos y también corales recientes y el riesgo que están corriendo con el cambio climático. Así que no se pierdan ninguna de las pláticas que tenemos preparados para ustedes. Y en los talleres virtuales también este sábado es nuestro último taller dedicado a los museos. Y vamos a hacer un taller de cuevas paleolíticas y los museos. Haremos un recorrido virtual por las cuevas de Altamira en España y dos cuevas en Francia, mientras construimos nuestra propia cueva y la decoramos con arte paleolítico. Así que no se lo pierdan este sábado en punto de las 11 de la mañana si tienen un geoexplorador en casa que les guste estos temas. Además hay recorridos virtuales de las cuevas y vamos a entrar a esas cuevas de manera virtual. Y también para el mes de junio ya estamos preparando nuestros talleres que son también dedicados a los océanos y los mares del pasado y vamos a hacer un acuario prehistórico, vamos a hacer con plastilina modelar a Dunkleosteus, que es un pez de los que más les gusta y les apasiona del Paleozoico y vamos a armar tiburones, tiburones del pasado de diferentes épocas geológicas, vamos a armarlos y después los vamos a pintar con nuestro querido paleoartista José Luis Martínez Díaz. Así que no se lo pierdan. Y para los que hacen escuela en casa, recuerden que tenemos todo un catálogo de cursos y talleres dedicados a diversos temas de la biología, la paleontología, la geología. Si quieren reforzar alguna de sus clases que estén tomando en casa, nos pueden mandar un mensajito. Recordarles también que estamos aquí colaborando con en pro de hacer una red mexicana de paleontólogas. Entonces, si quieren, si ustedes son paleontólogas o conocen alguna paleontóloga mexicana, no duden en meterse a llenar este formulario que tiene como objetivo que sepamos dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y bueno, también si se animan, los invitamos a llenar el cuestionario de interseccionalidades que afectan a las mujeres mexicanas en la paleontología, desafíos y propuestas para, para formar una red de apoyo femenina. Este será un paper que planeamos publicar en el número especial de Paleontología Mexicana de enero del 2026, que estará dedicado a mujeres en la paleontología. Y bueno, recordarles también que tenemos nuestras expediciones. Este proyecto de divulgación sobrevive gracias a que ustedes se interesan por las salidas que nosotros hemos diseñado para ustedes. Y el 21 de junio nos vamos al volcán Xitle, que es una expedición guiada por geocientíficos y hacemos senderismo interpretativo para conocer qué es un volcán, las partes de un volcán, los productos de un volcán. Vamos y conocemos su cráter y además nos metemos a los túneles de lava. Así que no se lo pierdan, es una experiencia para toda la familia. Nosotros les damos todo el equipo de seguridad necesario. Y también tenemos la salida este 28 de junio. Nos vamos a una de las localidades más importantes de México, reconocida internacionalmente por la excelente calidad de sus fósiles. Nos vamos a la cantera de Tlayúa con este recorrido que hemos denominado Joyas Paleontológicas. Visitamos también el Museo Regional Mixteco, hacemos un rally paleontológico y además visitamos una localidad de la Edad de Hielo llamada Pie de Vaca. Así que no se lo pierdan, vayan apartando sus lugares. Y para
vacaciones ya tenemos agendado nuestro campamento cretácico. Mucha gente nos estaba preguntando la fecha y ya lo tenemos. Esto es en la Reserva de la Biosfera, Tehuacán, Cuicatlán. Nos vamos 2 días y hacemos un campamento cretácico, ¿sí? Para ir a ver huellas de dinosaurios y otros fósiles marinos de hace 100 millones de años. Además de que también nos echamos un súper recorrido hablando de la evolución de la historia de la vida en la Tierra, recorriendo el Museo de la Evolución en Puebla. Además, hacemos un recorrido nocturno bien bonito que les va a encantar en el corazón de la Reserva de la Biosfera, Tehuacán, Cuicatlán. Así que aparten también sus lugares. Y bueno, el día de hoy, les decía, tenemos nuestra última conferencia dedicada a los museos y es esta titulada Morelos, Origen y Contraste de Paisajes, las renovadas salas del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, con el doctor Corona, eh, Eduardo Corona Martínez, que es para quienes no lo conozcan, lo voy a presentar. Él es profesor investigador del Centro INA Morelos y actual presidente del Consejo de Paleontología en el INA, miembro del SNI, CECITI. Su línea de investigación es el estudio de la biodiversidad del pasado y su relación con la bioculturalidad, contribuyendo a temas como el registro de faunas en el Cenozoico tardío, las interacciones humano-fauna desde el Cuaternario y los procesos de domesticación animal en América. Ha colaborado y dirigido investigaciones con equipos nacionales e internacionales. La más reciente son los hallazgos del Pleistoceno tardío en la construcción de la IFA y el proceso de manejo y domesticación de guajolote en América. Es integrante del Comité Científico Editorial de la revista Arqueología Mexicana, así como del Consejo Editorial del Suplemento El Tlacuache. Es autor de cerca de 200 publicaciones científicas y de divulgación. Y para nosotros es un gusto tenerte por aquí, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a GeoExplora. Gracias, gracias. Como siempre, un gustazo estar aquí contigo y con el público que nos acompaña interesado en todos esos temas de la paleontología y demás. Entonces, pues sí, como a mí también me da mucho gusto venir aquí a compartir con ustedes estas historias que tenemos aquí De los atravesadas, ¿no? museos. Sí, contigo cerramos así con broche de oro nuestro recorrido por museos locales, que la verdad les ha gustado mucho a los geoexploradores. Así que el espacio es tuyo, Eduardo. Yo voy a estar aquí tras bambalinas por si algo ocurre. Adelante. Gracias. Entonces, bueno, déjame compartir la pantalla para... Yo te eh, voy diciendo si se ve. Se está compartiendo. Sí, Listo, listo. ya te tenemos. Bueno, perfecto. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto, como decía, pues, atender la invitación que nos hace Argana a través de su grupo de GeoExplora y bueno, de compartir con ella todas estas labores de divulgación que están realizando. Eh, Les voy a comentar yo un caso. Esto no es un museo de paleontología, tengo que aclararlo. Más bien lo que pasó es, queremos contar un poco la experiencia que tuvimos ahora para la renovación de las salas de lo que ahora se llama el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, que antiguamente se llamaba, bueno, y casi todo el mundo lo conoce como el Palacio de Cortés, y también tenía el nombre de Museo Regional Cuauhnáhuac, que es el Museo Regional del INAH en la ciudad de Cuernavaca. Entonces hicimos la renovación y dentro de esta renovación se pudo hacer una serie de salas iniciales eh, que nos permitió introducir pues una serie de aspectos de la paleontología, ir tejiendo, digamos, entre todos los aspectos, pues lo que sería la parte de paleontología, geología, en fin, y mostrar pues un poco estas temáticas alrededor de ello. Entonces, este trabajo lo hicimos, yo lo estoy presentando, pero realmente bueno, y lo coordiné, pero también estuvieron colaborando las personas que están aquí, que nos denominamos el Colectivo de Estudios Paleobiológicos y Bioculturales de Morelos y la Cuenca del Balsas, donde está la doctora Claudia Alvarado, la maestra Aranza Ortiz y Víctor Manuel Pérez Landa, que un estudiante de antropología muy activo que nos apoyó en estas actividades. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar un poco con estas charlas. Primero tengo que decir que la renovación del museo ocurrió a partir de, pues,
su suerte corrió a partir del sismo de 2017. Ustedes recordarán, el 19 de septiembre de ese año hubo un sismo muy fuerte y bueno, pues en el caso de Morelos afectó gran parte de la red cultural que tiene el Instituto Nacional de Antropología, afectó a los museos, las zonas arqueológicas, eh, el propio jardín etnobotánico que también forma parte de nuestra red. Entonces, bueno, pues esto complicó mucho las cosas. Bueno, además tuvo una serie de edificaciones históricas, iglesias, etcétera. Entonces, bueno, esto implicó pues un esfuerzo muy importante, no solo del instituto, sino en general del gobierno federal, pues para llevar adelante todas las labores de reconstrucción. Ahorita prácticamente está casi por concluir todo el proceso, faltan detalles, en fin, pero ya la gran mayoría de las obras se han entregado y entre ellas pues está este museo regional que tuvo afectaciones muy fuertes. No vamos a meter en muchos detalles en ese aspecto, pero bueno, o sea, el edificio quedó mal, lo que era tiene un mural de Diego Rivera, también ese quedó dañado, en fin, o sea, y entonces, bueno, se aprovechó todo esto para llevar adelante todo lo que sería la renovación del museo. Eh, Se conformó un equipo de trabajo, ya daré los nombres al final, porque es una lista larga, entonces se conformó todo un equipo de trabajo. Después de que se concluyeron o que se avanzó bastante en los trabajos de restauración, fueron prácticamente 3 años de actividad para restaurar el edificio. Y en 2020 se comenzó a trabajar con el consejo académico que se instaló. Y bueno, aquí lo que les muestro en las imágenes, pues es cómo era el museo, ¿no? O sea, realmente el museo se inauguró en 1974. eh, y bueno, la museografía prácticamente no se había modificado durante todo ese tiempo. Y digo, en su momento pues fue importante, pero ya después, bueno, fue perdiendo luz, había ahí toda una serie o sea, había, digamos, ahí, no se veían bien los huesos contrastados contra la pared, los murales que se tenían o los lienzos que se tenían eran pues ya realmente se veían muy básicos. En fin, o sea, ya era una situación bastante complicada del museo y ya desde antes se venían haciendo pues, esfuerzos por transformarla. Prácticamente esto era lo que se llamaba la sala de prehistoria y pues era lo que tenía, ¿no? O sea, unos huesillos y algunas indicaciones por ahí. Lo que es cierto es que, bueno, eran materiales rescatados de algunas localidades de Morelos, pero pues no contaba, de hecho, con mayor información al respecto, ¿no? Y luego se hablaba un poco ahí de la flora y la fauna, así muy en general, pero bueno, pues ese era lo que había en el museo, ¿no? Entonces, pues justamente como les decía, se montó pues este equipo de trabajo, donde colaboró pues, obviamente el Centro INA Morelos, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, y bueno, pues entonces se comenzó a reformular pues todo un planteamiento, se hicieron toda una serie de talleres, pues, hubo asesoría de especialistas en museos, el INA tiene una larga trayectoria en la construcción de museos, es una de las redes de América Latina más grandes que existe. Y bueno, pues toda esa experiencia pues se buscó volcarla en este nuevo museo, que es de los pocos que se han venido renovando en los últimos años. Entonces, con excepción de los que han construido nuevos, ¿no? Como el caso del Kinametsin o el caso de los del Tren Maya, etcétera, que, bueno, eso tiene otras características. Pero bueno, entonces, este es de los pocos museos que se ha venido renovando en los últimos años. Y bueno, pues se hicieron una serie de conceptos, aquí puse un ejemplo, el guión pues se buscó que tratara de abarcar, pero no especializarse realmente en estas temáticas de solo arqueología y solo diversidad biológica y cultural, o solo antropología, o solo historia, sino pues sí, como les decía, el concepto es un poco tejer y establecer estas ventanas patrimoniales que nos mostraran pues la diversidad del Estado.
Entonces, ya es hasta 2023 que se reinaugura el propio museo con pues, estas secciones que se pudo ampliar, o sea, a partir de esto que vieron ustedes al inicio, finalmente se logró ampliar la sección que lo que nosotros denominamos diversidad biológica y cultural, y bueno, pues la idea aquí fue mostrar pues los paisajes, la construcción de los paisajes naturales y culturales, o no, la formación y construcción tanto de paisajes naturales como de paisajes culturales, y que estos conceptos de biodiversidad y bioculturalidad pues fueran transversales dentro de todo el discurso y nos permitiera mostrar eh, la geología y la paleontología. Sobre todo queríamos mostrarla no como un elemento. Generalmente existe la concepción de que son ventanas que son hacia el pasado, pero que deben ser o que están bajo la tierra o que o que hay que excavarlas. Y lo que nosotros decimos que en el caso de la geología, bueno, no solo nosotros, sino en general hay toda una corriente de autores que señala que estos realmente son ventanas que existen en la vida cotidiana y que pues lo que tiene que hacer uno es descubrirlas y observarlas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la idea. Entonces, bueno, jugar con estos tres aspectos, mostrar lo que es la biodiversidad y la bioculturalidad a través de los paisajes, perdón, y en este contexto, bueno, pues ir avanzando, ¿no? Entonces, bueno. Un primer elemento fue pues lo que sería la biodiversidad. Entonces mostramos los cuatro niveles que nosotros aceptamos de lo que conocemos como biodiversidad. En este caso, bueno, pues la biodiversidad genética, la diversidad a nivel de especies, la diversidad a nivel de comunidades y de paisajes. Entonces, bueno, esto se explica. Estos forman parte ya de los elementos del discurso museográfico del del museo. Entonces, los visitantes se encuentran con esta primera cédula explicando estos elementos. Y bueno, también pues hablamos un poco de la magnitud de la biodiversidad, o sea, qué significa esto, ¿no? De que pues, son millones de especies que nos están rodeando y que, bueno, pues algunas de las que supuestamente son las más conocidas, como el caso de las plantas vasculares y los vertebrados, que es lo que la mayoría de la gente conoce como plantas de animales, en realidad pues son las menos diversas y bueno, pues ahí se muestra un poco toda esta diversidad que existe y después esto lo vemos reflejado pues ya, bueno, por un lado a nivel del país, hablamos de los países megadiversos. México es un país megadiverso. Aquí nosotros, bueno, lo que nosotros ya, digamos, en el trabajo de las células tuvimos que también hacer ahí todo un esfuerzo de síntesis. Y bueno, en algún momento esto, no sé, el origen de la megadiversidad en México, pues tiene que ver con una serie de fenómenos geológicos, bueno, con el desarrollo del puente panamiense hace 4 millones de años aproximadamente, pues todos los tránsitos que ocurrieron entre lo que era Norte y Sudamérica, en fin, estos son los elementos que le van dando contexto a la creación de la megadiversidad. Y bueno, de alguna manera tratamos de plasmar estos elementos aquí en las células. Luego, bueno, pues ya nos fuimos a lo que se define como elementos bioculturales. Generalmente estos se consideran como elementos muy básicos de la vida cotidiana. Sin embargo, después vamos haciendo como más complejo el tema de la bioculturalidad, o sea, que tiene que ver con muchas más cosas. Aquí ya, por ejemplo, lo podemos ver como el caso de cómo va interactuando la biodiversidad y esta se va transformando a través de la cultura y el lenguaje en elementos que pues pueden ser de utilidad, pero que de alguna manera, bueno, pueden formar parte no solamente de la utilidad cotidiana, sino también forman parte de lo que se denominan los imaginarios sociales y culturales, ¿no? En ese contexto, incluso, por ejemplo, los restos fósiles, pues nosotros ahora también concebimos que vemos que esto juega un papel relevante, juega un papel importante como elemento biocultural,
porque las comunidades generalmente, bueno, asumen, los entienden y los incorporan, los habitantes que están en los alrededores, pues de diversas maneras, y esto es lo que nosotros denominamos pues las propiedades bioculturales, los elementos o la riqueza biocultural, como también se llega a definir. Y bueno, entonces, pues en ese sentido, estos elementos fósiles de la biodiversidad del pasado se incorporan como estos elementos bioculturales. Entonces, este es un poco el esquema que quisimos señalar. Después, ya, bueno, ya eh, nos fuimos hacia la parte esta de donde en Morelos aterrizamos un poco, bueno, porque es importante reconocer esos elementos de la biodiversidad, ya no solo como ecosistemas, sino pues no, también como parte de los sistemas alimentarios, como parte de los sistemas curativos, y bueno, toda la biodiversidad particular que existe en Morelos y que, bueno, nosotros veíamos que el museo podía ser un foro, un lugar donde se pudiera, el conjunto de la población habitante del estado, pues pudiera tener como referencia pues estos datos, ¿no? Que existen en la literatura, pero que bueno, de alguna manera no, poco se conocen a nivel público. Y bueno, y tomamos una serie de ejemplos que a nosotros nos parecían relevantes. Por ejemplo, nosotros tenemos una importante, un tercio del estado prácticamente, lo que serían las partes más altas, tiene bosques templados donde existe una gran cantidad de pinos. Y bueno, entonces a partir de esto pues explicamos un poco, pues no solo pues de que México es uno de los países que tiene mayor diversidad de pinos, de coníferas, y bueno, pues su distribución, cómo que abarcan diversos lugares, y sobre todo, bueno, pues los diversos asociaciones que tiene con diversas, desde microorganismos hasta vertebrados, para constituir los paisajes y que, bueno, estos paisajes también tienen una larga data, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, pues la idea era tener como esta escala temporal y pues, esta escala de la diversidad y de sus elementos bioculturales en este contexto, ¿no? También quisimos hablar de los cambios y persistencias en el aprovechamiento de algunas de las especies más conocidas. Aquí sí ya no nos metimos en muchos líos, más bien acudimos a las especies más comunes. Entonces, bueno, sobre todo para ver que, bueno, hay los paisajes y sobre todo cuando son, digamos, pues, ya que tienen una serie bueno, de que son utilizados culturalmente. Entonces, bueno, existe una serie de cambios que son muy rápidos en el tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos especies que son introducidas, que son utilizadas desde la antigüedad, desde los primeros periodos, como el caso del maíz y los microorganismos, hasta especies que han sido pues, recientemente introducidas prácticamente en siglo XIX, XX, ¿no? Entonces, el eucalipto, los gorriones, en fin, cosas así que hoy son parte común de la, de la flora y de la fauna en el estado, pero que pues, son realmente muy recientes. Entonces, bueno, bueno, esto es un poco, también seguimos aquí en esta discusión. Les digo, esta es la información con la que el público se va encontrando. Eh, Obviamente también abordamos algunos temas que son relevantes. Por ejemplo, ya no solo nos concentramos en la flora y la fauna, sino también, pues, por ejemplo, en el caso de los hongos, ver pues, cómo se estaban utilizando, pues, ya sea como comestibles, como curativos o medicinales. Y el caso de las bacterias, que realmente también pues, es poco usado, poco conocido, que de alguna manera, bueno, pues este aprovechamiento de las bacterias y levaduras, pues es muy importante y fue uno de los elementos claves no solo de las sociedades mesoamericanas, en general de cualquier cultura, pues el descubrimiento de todos estos elementos de fermentación fue fundamental en los procesos alimentarios del planeta, ¿no? Bueno, el uso de colorantes, tanto minerales, orgánicos, y el caso del guajolote, que también, bueno, cómo se origina en América y finalmente le ha dado la vuelta al mundo y hoy prácticamente está inserto
en todos los continentes, que es algo que también, bueno, pues hemos venido trabajando en los últimos años con un equipo de trabajo muy amplio. Entonces, bueno, son algunos de los elementos que también se incluyeron. Ya no metimos aquí la historia fotográfica, pero los asesores nos decían, no, creo que es demasiado. Entonces, pero bueno, entonces sí, metimos otros ejemplos que son cercanos a la gente, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco, estuvimos bordando por aquí. Y al final, bueno, pues ya nos metimos en lo que sería propiamente los paisajes. Entonces aquí sí señalamos, digamos, cómo los paisajes son producto, pues, por un lado, pues de toda una serie de fuerzas naturales, ¿no? De los elementos geológicos, cómo van modificando a través del tiempo, pues los distintos paisajes, les van dando configuraciones que, aunque parece que son similares, pues realmente son muy particulares. Y bueno, en este caso, en el caso de Morelos, pues lo cierto es que es una de las entidades que ha estado afectada, pues, por todos los procesos volcánicos que dan origen al eje neovolcánico o al eje, a la faja volcánica transmexicana, ¿no? Digamos, y en este contexto, antes de todo, pues quisimos ir mostrando, por ejemplo, con esta idea de la deriva continental, pues digamos, hay ejercicios, hay modelos que ya están hechos sobre la base de cómo se ha ido modificando todo esto y bueno, ir mostrando cómo en el caso particular de Morelos, bueno, pues son desde que prácticamente eran sedimentos marinos o que eran costeros y que después, bueno, se va transformando todo esto a lo largo del tiempo hasta llegar a la configuración actual. Entonces aquí hicimos pues, un recorrido prácticamente de 260 millones de años de cómo se va transformando el territorio y cómo en ese sentido, pues lo que sería, digamos, el centro de México, ¿no? Decimos que es Morelos, pero prácticamente abarcaría todo lo que es el centro de México, pues va apareciendo en el mapa en distintos momentos y en distintos lugares, que es lo que le daría la información al público sobre estas transformaciones habidas en el espacio y en el tiempo. Y bueno, pasamos entonces también a explicar pues un poco esto de la importancia de la faja volcánica transmexicana, cómo esto se convierte en una gran frontera que también afecta la conformación de la propia biodiversidad, dado que, bueno, hacia el norte se constituye, digamos, en las grandes regiones biogeográficas que conocemos, eh, tenemos en América pues la neártica y la neotropical, y prácticamente esta faja volcánica pues divide ambas regiones, es digamos la frontera, y pues es lo que da esta constitución particular que lo vemos en los cambios, por ejemplo, esto que decía yo, que tenemos de estas bosques templados en altitudes hasta de prácticamente 1500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, hacia los 3100, 3200, me parece que son la máxima, eh, la máxima altitud, y de ahí pues comienza a bajar hasta los 1000, los 800, que es donde se encuentran los niveles más bajos de metros sobre el nivel del mar de las diversas poblaciones en Morelos, ¿no? Y además, bueno, después vamos viendo algunos otros procesos. De hecho, el remanente de todo este proceso volcánico es lo que sería el último fenómeno, es la Sierra del Chichinautzin, que prácticamente es lo que divide, es lo que cierra la cuenca de México y lo que da origen a la separación de lo que eran los valles de lo que actualmente es el suelo de la Cuenca de México y el Valle de Morelos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto pues nos parecía que era un elemento muy importante cómo se van constituyendo esos paisajes. Y bueno, entonces después pues hablamos ya de las faunas que se han encontrado de hace 10.000 años. Hay digamos paisajes más antiguos, tenemos paisajes cretácicos, hay moluscos marinos
que también están mostrados en las vitrinas. Tenemos algunas plantas muy poquitas que son restos de plantas que también existen, que se han encontrado en localidades aquí. Eh, y bueno, pero la mayoría, digamos, de los hallazgos, pues han sido estos que son propiamente ya del Pleistoceno tardío, donde tenemos pues estos grupos, o sea, tenemos por lo menos mastodontes, tenemos tres de los grupos importantes, o sea, por ejemplo, el mastodonte, el mamut colombino que es neotropical, el gonfoterio y el mastodonte también que es, perdón, son neárticos, el mamut colombino y el mastodonte son prácticamente neárticos. Y el gonfoterio, que es pues como más neotropical. Entonces ambos se encuentran aquí y bueno, más o menos, bueno, vemos cómo ahí la frontera neártica neotropical se va moviendo. Ese es, digamos, como uno de los elementos que surge a partir de las investigaciones que se han tenido con estos casos. Tenemos, por ejemplo, el gliptodonte, que bueno, sabemos que es un elemento que viene del sur. Tenemos también los perezosos, los bisontes, que son más neárticos. Y tenemos también pues unas llamitas por aquí que andan, que es uno de los puntos más sureños, si no mal no recuerdo, en el caso de la distribución en México. Entonces, bueno, son de los casos interesantes que nos han ido saliendo de los registros que tenemos y que son, bueno, faunas extintas. Por lo menos esto, bueno, hemos visto que al público que viene de visita al museo le llama mucho la atención este tipo de elementos, ¿no? Bueno, explicamos algunos aspectos que son fundamentales, por ejemplo, cómo estos animales consumían la comida, del caso de la diferencia fundamental entre los mamuts que son fundamentalmente pastadores, aunque hemos encontrado también que pueden ser ramoneadores, o el caso de los gonfoteros, que principalmente también son ramoneadores. Entonces, pues esto es lo que va dando aquí la diferencia. No, queríamos mostrar, digamos, este tipo de elementos. Hay otra parte donde también señalamos que las defensas, por ejemplo, mucha gente habíamos encontrado que algo recurrente es que la gente dice que son colmillos, ¿no? Las defensas de los mamuts. Entonces, bueno, hay células donde se señala que pues esto no es así, que son más bien dientes incisivos, en fin. Entonces, estos elementos se fueron tratando, sobre todo porque, digamos, como parte de los trabajos que se hicieron de discusión, eh, hubo varios elementos. O sea, uno fue que, primero, bueno, ¿qué conocíamos digamos, a nivel de la investigación? Luego, tratar de formular algunas de las preguntas básicas que habíamos visto en los públicos, ya sea por experiencias de conferencias, de visitas de los niños, al museo, trabajos de campo que hemos hecho. Nosotros tenemos experiencia de trabajo de campo en escuelas aquí en el estado. Eh, y así, bueno, fueron toda una serie, además de la propia discusión que se dio en el propio consejo. Entonces, bueno, todo esto fue lo que permitió, y en el propio colectivo que estuvo trabajando, eh, pues se fueron poniendo como temas, se fueron poniendo algunos de los aspectos que se consideran que eran centrales, que eran conocimientos fundamentales que la gente debería tener, que llevarse del museo, o sea, eran como aspectos básicos, o sea, que decíamos, bueno, con que salgan y digan tres cosas que nos parece que son centrales, ya la hicimos, ¿no? Esto evidentemente pues habrá hay gente más especializada que tiene otros niveles de lectura, tiene un nivel de información mucho más amplio y, bueno, como siempre, bueno, puede ir profundizando en una serie de aspectos, pero esto nos parecía que eran los elementos mínimos indispensables que debería aportar el museo a un visitante que prácticamente no tenía información al respecto, ¿no? Y hablar, bueno, pues como dar pistas sobre los estudios que se llevaban a cabo, esos los estudios geoquímicos, etcétera, ¿no? El otro elemento, pues esto, las grandes configuraciones del paisaje.
Aquí, bueno, por ejemplo, hay unos trabajos que, por ejemplo, ha llevado a cabo Sergei Sedó, por ejemplo, sobre el glacis de Buenavista, y Elizabeth Sollero, y ellos son los que han estado trabajando mucho tiempo sobre estos temas. Y bueno, entonces recogimos esta información porque nos parecía que era muy importante, por ejemplo, mostrarlo como parte del paisaje y cómo esto se había notado, y cómo había cómo sigue incluso afectando el propio, tanto el clima como la configuración de la propia ciudad de Cuernavaca. O sea, digamos, estos elementos forman parte de lo que actualmente son las barrancas. Se cuentan entre 5 y 7 barrancas que dividen la ciudad, y que pues todas estas tienen origen en estas en estos fenómenos volcánicos, ¿no? Entonces, aquí vemos como, por ejemplo, este glacis, que son estas como escurrimientos que se ven ahí, pues llegan hasta, o sea, parten de lo que sería la zona de Huitzilac, que se conoce ahora, eh, que es la parte más alta. O sea, esto que está aquí, esto que estoy aquí rodeando con el mouse, espero que lo vean, es lo que sería digamos, esta parte de los bosques de pino encino. Acá está la ciudad de Cuernavaca, y bueno, vamos viendo cómo, pues, cómo todo esto va afectando hasta que llega esto esta es la zona conurbada prácticamente de Cuernavaca, y cómo, bueno, llega hasta lo que sería la zona que es Xochicalco, en fin. Entonces, pues nos interesaba mostrar este tipo de elementos de cómo estos paisajes, y bueno, aquí estuvieron viviendo pues todos estos, los mamors, los mastodontes, etcétera, y nos parece que pues, será clave entender este tipo de procesos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya bueno, este es el otro, este es un lugar turístico, ya un poco venido a menos por todo la afluencia, bueno, pues más bien por toda el crecimiento el crecimiento de la densidad poblacional. Ya no tiene tanta agua como existía antes, etcétera. O sea, pero todavía sigue manteniéndose como uno de los acuíferos de Cuernavaca, muy importante, y tiene este saltito, una cascadilla ahí. Y bueno, entonces como esto está formado a partir también de los elementos volcánicos, y nos parecía que pues esta es una ventana de tiempo pues muy impresionante que la gente tendría que ir viendo, y cómo, por qué se van constituyendo de esta manera, ¿no? Entonces, pues este es, digamos, algunos de los ejemplos que fuimos dando de cómo se van constituyendo esos paisajes. Y luego ya pasamos a lo que son las primeras manifestaciones de poblaciones humanas tempranas en Morelos. Entonces tenemos dos sitios que son, uno muy reciente, que es el sitio de las Estacas, que está justamente, lo descubrieron eh, junto a un balneario muy famoso, que así se denomina, y todos estos están cerca del río Yautepec. Y otro que es mucho más antiguo, que son las cuevas del Gallo y la Chagüera, que en donde las cuevas del Gallo y la Chagüera se encontraron, pues toda una serie, o sea, se excavaron estos sitios. Primero se encontraron unos hallazgos ahí interesantes, hubo entierros humanos, hubo también muestras de tejidos ya orgánicos, principalmente con palma, con yute, y hay muestras de zapatos, bueno, de lo que serían chanclas, ¿no? Calzado hecho con yute. Y bueno, entonces todo esto nos parecía que pues era de lo que nos habla es de los primeros habitantes que fueron llegando aquí. Se han encontrado eh, piedras modificadas, se han encontrado también algunos pequeños restos de obsidiana. Hay unas muestras de obsidiana que tenía el museo, y que bueno, nos permitieron mostrar también pues esto, cómo los fenómenos, en este caso los cristales de basalto, pues se van utilizando como elementos para cortar y para, pues, como herramientas de los propios humanos que habitaban en estas zonas del territorio. Entonces, pues esto ya de lo que nos comienza a hablar es cómo se comienzan perdón, de cómo inicia el proceso de transformación de esos paisajes naturales en elementos culturales
bueno, también en las cuevas del Gay y la Chagüera se han encontrado ofrendas, incluso son cuevas secas y se han encontrado ofrendas con insectos, se han encontrado semillas, en fin, todo esto está documentado también en otras cédulas que están ahí mismo en el museo. Tenemos unas muestras también se hicieron públicas unas muestras de los materiales que se encuentran ahí en estas cuevas. Y bueno, además pues, se llevó a cabo todo el proceso de restauración de los mismos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de aquí, pues ya entonces pasamos a lo que sería la explicación de pues, cómo son estos cambios culturales, cómo van afectando los paisajes de distinta manera. Entonces tenemos pues, monocultivos, que es de nopal, pero es un monocultivo. Tenemos, por ejemplo, ya cómo se va transformando, en este caso, bosques de pino encino, también con cultivos diferentes, que son en este caso con agaves hasta llegar, bueno, pues a todo esto que es eh, el crecimiento urbano que está afectando en los últimos años y que, bueno, la gente se lleva una reflexión, en este caso, pues de las problemáticas que están asolando actualmente al planeta y a la vida misma de uno, ¿no? Entonces, que en este caso, bueno, pues tiene que ver con el cambio climático, con el crecimiento urbano, el crecimiento de la densidad poblacional, etcétera. Y bueno, entonces, pues la idea, entonces, insisto, no era hacer una sala de paleontología clásica como existía al principio, sino era, pues, ir entretejiendo entre todas esas temáticas, eh, pues, los conceptos, las ideas de lo que es la geología, de lo que es la paleontología, y bueno, pues, y darle, pues, un tono, pues, pues, más informativo a todos estos elementos, ¿no? Entonces, de acuerdo con el director, con Rodolfo Candeles, el director del museo, pues más o menos en general, él ve, no hemos hecho un estudio, tenemos pendiente la realización de un estudio, digamos, para observar o evaluar, digamos, qué es lo que está pasando, o sea, si el discurso está funcionando, pero en términos generales, digamos, la percepción que existe entre el personal del museo que está viendo todo este tipo de elementos, el propio director, Rodolfo Candelas, nos señalan que, bueno, pues sí, sí hay, bueno, además de la afluencia de la gente, que además hemos tenido, digamos, hubo el rescate de una pieza muy importante, que es el llamado Monumento 9 o en algunos casos denominado el Monstruo de la Tierra, o el portal al inframundo, que es lo que los arqueólogos consideran más correcto, etcétera. Se tuvo esta pieza en exhibición antes de que se regresara al pueblo originario, entonces del cual es originaria la pieza, entonces bueno, pues también esto dio pauta, pero hasta ahorita pues tenemos la percepción de que hay una buena respuesta del público, que no siente muy pesado, digamos, todos estos elementos y que pues parece que ha funcionado. Bueno, solamente quería señalar ya para dos cosas adicionales para terminar. Espero no haberme alargado mucho, Adriana, pero bueno, tenemos toda esta actividad formó parte, además del equipo que mencioné al principio, de Claudia Aranza y Víctor. Bueno, por parte de la Coordinación Nacional de Muestras y Exposiciones, de su titular Juan Manuel Garibay, y de Jesús Martínez, que es el director de museos, y el equipo de trabajo que estuvo con ellos, que los diseñadores, Julieta Rodríguez, gente, pues, Cecilia, Carmen, en fin, todos ellos Joana, que estuvieron muy activos, digamos, en toda esta parte para traducir todo lo que estaba haciendo como eh, también una discusión sobre pues, la gráfica, el impacto que debía tener, los colores, etcétera, todo esto que tiene que ver con una visión pues mucho más acabada, ¿no? O sea, que uno es académico, tiene algunas ideas ahí medio que bueno, o sea, queremos que vayan ciertos elementos y bueno, a veces hay que combinarlos, ¿no? El consejo académico que ahí están nombrados, el maestro Rodolfo Candelas y los arqueólogos Giselle Canto, Raúl González, el antropólogo Miguel Moraita, la historiadora Marcela Tostado y yo que estuve ahí. Y bueno, contamos con la asesoría, pues también de Manuel Gándara y de la maestra Diana Bedoya, que desafortunadamente hace unas semanas nos dejó, pero bueno, con ella estuvimos trabajando mucho.
Y la otra es darles la invitación. Actualmente tenemos una exposición que está en el Museo Casa de Carranza. Voy a aprovechar, perdón, pero es sobre el INA y los fósiles. Va a terminar el 8 de junio y ha tenido también buena acogida ahí es un museo muy céntrico, está muy cerca de Reforma. Los invitamos a que vean. También está el suplemento cultural de Tlacuache que sacamos respecto a esta exposición. Está completada esta exposición del Lino de los Fósiles con una que se llama Un Consejo para la Paleontología Mexicana. eh, pero bueno, ya no me daba el espacio para poner todo. Entonces, bueno, pero lo importante es que, digamos, está todo esto y da una panorámica informativa sobre esta temática que pues también me parece que es relevante y que bueno, los invitamos a que vayan. Y pues yo nada más quería terminar ya con esto. Tienen aquí, este es el suplemento del Tlacuache, el suplemento cultural del Tlacuache. En este código QR que está acá abajo, pueden ustedes encontrar, acceder a lo que esta es una primera guía del museo, justamente lo presentamos el día de la inauguración. Entonces viene todo lo que se descubrió, todos los cambios que tiene el museo, además de estas salas que presenté. Bueno, viene la explicación de la parte de arqueología, que sobre todo se refiere a la parte más antigua de los primeros pobladores de Morelos. Luego también se descubrieron una serie de murales, además del que les mencionaba, se habla de la restauración del mural de Diego Rivera, se habla del por qué se le puso el nombre del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, por qué, cómo se hicieron los trabajos de restauración, el descubrimiento de nuevos murales, porque el edificio ha sido el edificio que actualmente estamos ocupando, pues, que era la Casa de Cortés. También ha cumplido muchas funciones y entre algunas de ellas, pues cumplió como casa de gobierno y como casa de el poder legislativo. Se hicieron una serie de murales que después fueron escondidos, bueno, fueron virtualmente pintados, ¿no? Entonces se tuvo que hacer todo un trabajo de recuperación. En fin, entonces, pues es todo lo que ustedes pueden hallar en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos y van, y esperemos que pues que vayan y que nos comenten pues qué les parece este experimento que hicimos de tratar de combinar pues la parte paleontológica geológica con lo que sería la biodiversidad, para pues dar una visión diacrónica de todos los elementos. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería explicarles. Y bueno, pues esto también es un poco por qué le decía a Adriana que me parece que era interesante presentarlo en este ciclo de museos, ¿no? Que hoy concluye, pero pues que nos parece que, además, pues, no, pues porque se acaba de inaugurar prácticamente. Entonces, bueno, pues los invitamos a ir y que nos manden sus comentarios. Ahí dejo mis correos para cualquier tema, ¿no? Y bueno, estoy atento si hay preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? Listo, Ariana, pues esa es mi Ay, presentación. muchísimas gracias. Qué bonita presentación nos armaste. Me sentí como si estuviera recorriendo el museo otra vez porque yo ya lo conozco. Afortunadamente tuve este chance de ir. Mis papás se mudaron a Morelos y dijimos, ¿qué hacemos un día, no? Y así dijimos, ya está abierto el museo porque además estuvo mucho tiempo cerrado. Sí, sí, por los arreglos, fueron 3 años de arreglos, te digo, fueron. Sí, pero valieron la pena totalmente. Está Gracias. precioso. O sea, y además a mí me impresionó mucho el trabajo que hicieron con los murales. Te muestran las fotos de cómo quedaron dañados después del sismo y te muestra y ves cómo los restauraron y dices, qué maravilla, con razón se tardaron tantísimo tiempo. No, pues sí, no, eso y el edificio en sí, de En hecho, sí, se salvó por nada, o sea, sí, pero bueno, hay unas estructuras, ahorita se me olvidó el nombre, pues, en la parte de arriba, que estaban giradas totalmente, y de hecho la pared que da hacia la catedral, hacia la Avenida Hidalgo, estaba abierta, o sea, no, qué o sea, lo bárbaro. veías, Casi se era cae. terrible, o sea, estaba. No, y es que además el estado de Morelos fue de los más, dañados en ese sismo, pues el epicentro estuvo ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho, por eso te digo, nosotros fuimos el estado más afectado del INAH, o sea,
la zona arqueológica de Xochicalco, la de Teopanzolco, o sea, todos los museos, todas las zonas arqueológicas tuvieron alguna afectación. O sea, fue terrible. Entonces, el proceso de Wow. reconstrucción fue muy intenso, ¿no? Entonces, Sí, no, pues mis felicitaciones, les quedó muy bonito y además estaba pensando, y también cuando lo recorrí lo pensé, dije, qué trabajazo hacer esto de poner la diversidad cultural, pero además la diversidad biológica de hoy y del pasado. Es como mucho por exponer, pero creo que lo hicieron muy bien porque pues vas recorriendo el museo y justo no lo sientes tan pesado porque empiezas con el hoy y creo que terminamos con la sala de palio, que hasta mi mamá me dijo, mira que hay fósiles y dije, ay, a ver, sí, sí, yo sí, me sí, sí. clavé en esa sala, obviamente, ¿no? Pero les quedó muy bonito, muy bonito. Si no han ido geoexploradores, vale la pena que vayan. Los chilangos somos muy de ir el fin de semana a Morelos, a Cuernavaca, si andan por allá también o si viven allá, vayan. Estaba viendo ahorita los horarios, es de martes a domingo, de 9 a 6 de la tarde y el domingo es entrada libre. Me parece, si son mexicanos, tienen entrada libre a zonas arqueológicas y museos, ¿no? De todas las edades. Y entre semana entran gratis personas de tercera edad, o sea, todos los del INACEN, y estudiantes. Sí, sí, sí. Y hay guías y unos guías súper preparados. La verdad, nosotros nos dio el recorrido una guía y muy padre su recorrido. Sí, me cansé, hubo un momento en donde ya buscaba yo la banquita, pero vale la pena porque te explica justo desde el edificio hasta las salas y luego terminar con paleontología. Sí, fue como que la cerecita del pastel. Estuvo muy padre ese recorrido y qué bueno que lograron rescatarlo porque sí se ve que sufrió las tempestades del sismo del 2017. Sí, Qué bárbaro. de hecho te sientas en el parque de enfrente y ves el edificio y pues se ven las cicatrices, ¿no? O sea, así como que de hecho, un poco la intención también de los restauradores fue esa, de decir, bueno, de los arquitectos restauradores fue esa, de decir, bueno, dejemos como las huellas del tiempo porque, pues, ni modo que se vea Es como un parte de edificio su nuevo, historia. ¿no? O sea, que entonces, bueno, pues esa fue un poco la idea, sí, así es. No, y Y el Tacuache, si también, no lo conoces, pues ese con ese te vas a completar de ahí la información, porque sí viene, perfecto. Ese es, la publicación es gratuita, ¿verdad? La podemos descargar. por supuesto, ahí sí, por eso está el código QR ahí para que... Ok, la vamos a buscar. No sé si esté colgado dentro de la página del consejo. No, no, el código QR, aquí con el código QR lo pueden descargar y es que está en la página del INA, el suplemento Ok. cultural, entonces, pero es que son mil y pico, ¿no? O sea, ahorita llevamos en el 1200, creo, sí. Ya, Wow. sí, porque además ese lo publicamos cada semana. No, bueno, qué trabajazo. Es Sí, publicación ya semanal. no tenemos tiempo de aburrirnos. Ya sé. No, pues muchísimas gracias. Y pues también esta parte resaltar que qué padre que entres a un museo y que te lleves como esta riqueza local, pero que la riqueza local desde hace miles y millones de años. O sea, la gente se va pensando así como que, órale, o sea, esto no es de ahorita en la mañana, ¿no? Geológicamente también tiene una historia. Sí, sí, y yo creo que un poco también es eso de que esto que te decía, o sea, las ventanas del tiempo existen en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si las ves, o sea, el problema es de que no las vemos, ¿no? Porque luego, pues va uno preocupada con otras cosas y además, bueno, por ejemplo, aquí en Morelos, cuando vas camino hacia Yautepec, Cuautla, pasas por las caleras, lo que toda la gente las conoce como las caleras, que son minas de cal. Entonces, Ah, pero ahí son zonas donde se han rescatado los fósiles marinos, o sea, son cretásicas. Entonces ujú. dices, bueno, pues claro que ahí están, ¿no? Pero, y muy poca gente pues, reconoce eso, ¿no? Entonces, por eso cuando pusimos los caracoles ahí dijimos, ah, bueno, pues es que aquí,
y hacemos la referencia. Entonces ya mucha gente dice, ah, pues mira, entonces, el bosque de pinos, por ejemplo, bueno, que está el Glacis de Buenavista, está el bosque de pinos y todo esto, pues eso, o sea, ahí están todo el tiempo, la gente pasa a diario, o sea, miles de gentes transitan o transitamos de México o de Cuernavaca a la Ciudad de México y al revés, los fines de semana más, pero pues ya muy poca gente, o sea, todo el mundo, ay, sí se ve verde, pero bueno, o sea, ya no, no les da más, Sí, ¿no? O sea, sí, está padre o que lo hayan como esta que vista que planeado. tienes, claro, o sea, la vista de los miradores, por ejemplo, la del mirador de ahí que antes de dar la vuelta en la Pera, este, que dominas todo el valle de Cuautla, Cuernavaca, los valles de Cuautla, Cuernavaca, entonces, pues ves, ahí estás viendo el glacis de Buenavista, y así como que todo el Sí, mundo. Pero obviamente pues no existe esa información, ¿no? O sea, hasta ahora incluso hay maestros de primaria, secundaria que están como, ay, ¿a poco entonces sí? Entonces por eso las barrancas y, ah, mire, no, pues no es que ni idea, ¿no? Entonces, la claro. parte geológica, ¿no? Y la historia Sí. también, volcánica de la región, pues que es un estado que tiene, la verdad, una diversidad geológica también asociada a su historia. Pues todo, yo creo que todos los estados, o sea, todos los lugares, lo que pasa es que hay que buscarle y hay que entender cómo va el proceso, ¿no? O sea, porque es un rompecabezas siempre, ¿no? O sea, Claro. Bueno, vamos acá viendo lo que nos ponen acá en el Facebook y estábamos viendo que algunos tuvieron dificultades para verlo desde su computadora, pero se fueron al celular a verlo. Yo también estaba y pensé que era mi computadora la que estaba mal, pero yo aquí en el celular lo veía bien. Así que ah, espero que no hayan tenido muchos problemas. Te mandan felicitar por acá. Igor Manuel Ortega dice muchas felicidades al doctor Corona por esta exposición, es integrativa de mucha información. Por aquí Alejandro Brito dice, es que recientemente hubo una actualización del sistema Android, posiblemente se instaló la actualización, pero no reiniciaron sus equipos. Ah, por eso es mm, que no se veía en ya. algunas computadoras. Y nuestro querido Igor Manuel pregunta, quiero preguntar si en ese museo es donde se exhiben momias muy bien conservadas de épocas del convento virreinal o es en otro lugar. Recuerdo visitarlo mucho tiempo atrás. No, es el que dice él es Tlayacapan. Esa es la cerería que le llaman. Hay una serie de momias que aparecieron, están como parte del inventario bueno, del Ahora Museo y es que era lo del convento. Pero sí, ahí están. Ay, momias, no sabía. Órale. Son entierros, sí. Entonces, bueno, están ahí así como que quedaron. Y en el INA, bueno, aquí en la entrada del Museo Regional, en la actual entrada del Museo Regional, hay también pues, se pusieron, bueno, se restituyeron ventanas de tiempo que también existían, pero que ahora ya son más visibles. Y justo a la entrada, entrando a mano derecha, hay al piso, se ve parte de la construcción prehispánica. Ah, Y ahí se ajá, encontró un un cuerpo entierro, ¿no? de un entierro de una mujer. De Cierto. hecho, ya, bueno, ya se hizo todo el análisis, ya se publicó también, entonces sí, como que... Y se dejó ahí para que se viera, ¿no? Así de, No, porque los restos estaban, o sea, por el tipo de la temperatura y todo, no, o sea, no aguantan así, necesitan mucho tratamiento. ah, No, ok. pero sí se señaló que ahí estaba También Igor pregunta que si todavía existen las lagunas de Zempoala, todavía, amigo, y sí, o sea, nosotros nos vamos a morir y ellas agonizando. van a revivir. No, sí, digo, a pesar, hay mucha, o bueno, por el crecimiento urbano, sobre todo esa región del norte de Cuernavaca, el uso del agua pues se ha incrementado, entonces estas lagunas se vacían por abajo, o sea, no sale el agua de la laguna, sino que pues por las filtraciones y por los pozos de agua, etcétera, pues. Y entonces generalmente en tiempos de seca sufren mucho, pero ahorita que comienzan ya las lluvias se llenan. Vuelven a su Ajá, y nivel. vuelve, Ay, qué entonces bueno. sí, hay aves y hay, Son muy bonitas también sí, las sí, sí, hay lagunas. hasta ajolotes todavía. Si no se han muerto todos. Wow. Hay ajolotes que son endémicos de la laguna de ahí, entonces sí.
Órale. Por acá pregunta Minerva Pulido, ¿será exposición permanente? Esta No sé sí, si, claro, sí, sí, esta es permanente. no sé Más bien si lo que la queremos es que, irla enriqueciendo con diversas exposiciones temporales e ir, ahorita por ejemplo, bueno, también se tienen que dar espacio para otras cosas. Entonces, por ejemplo, se hizo ahorita un diálogo con artistas contemporáneos, entonces se pusieron piezas que, digamos, hasta en la sala de biodiversidad y todo pusieron elementos que estaban asociados, pero también se van a hacer, bueno, la idea es ir completando la información con algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, sí. Pero o es, no sé si era la de que decías, la de Casa Carranza, ¿era la que La de Casa comentabas? Carranza, no, la de Casa Carranza es así, se acaba el 8 de junio, entonces vayan antes de que se... Y además tienen taller, por cierto, no es competencia, pero o sea, también tienen, no, es que es muy interesante porque es un equipo de trabajo muy activo de chicos que hacen un montón de cosas, o sea, tienen una agenda muy activa y tienen talleres de fósiles, o sea, justo los sábados con el taller perdón, con la exposición, ponen algunos talleres de fósiles. Ah, ok. Entonces, si vas y tomas la exposición, puedes hacer talleres, ¿van dirigidos a pequeñitos Sí, o para todo a pequeños, público? sí, 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 porque son con papel, con plantillas y de hecho lo llevaron ahora, tuvimos en el de la Tierra, la exposición de la Tierra ahí en el Ah, Museo de Encuentro con Geología, la Tierra. el encuentro con la Tierra, perdón, sí, pero este, ahí Ahí estuvimos, andaban. sí, y los invitamos a los del Museo Casa Carranza, Casa de Carranza, y sí, sí, sí. Ah, perfecto. Tuvieron su hit, como muchos que estuvieron ahí, ¿no? O sea, Sal. Ay, pero sí, no, el Encuentro con la Tierra fue una locura. Yo nunca había ido y hay muchísimos expositores. No da tiempo de hacer todas las actividades No, que no, tienen. no, no. Bueno, hay algunos que sí, porque creo que dan un regalo si juntas puntos, ¿no? Ahí andaban así Ajá, como en sí, un sí, sí. rally, entonces sí, había muchos chicos, Está bueno, genial. chicas y chicos, sí, ahí haciendo. Por acá pregunta Alejandro Brito, ¿qué influencia o implicaciones tuvo la caldera de Tilzapotla en esta configuración geológica y sus características de la zona sur de Morelos? Saludos. Bueno, lo que es que bueno, la caldera, hasta donde yo recuerdo, es un volcán extinto y bueno, eso afectó, bueno, tenía influencia sobre las aguas termales de toda esa zona y demás. Lo que pasa es que ahora también con el sismo, muchos de estos elementos cambió la configuración. O sea, los que tenían aguas termales ahora no tienen. Y creo que más bien ahora lo que merece es un estudio regional, nuevamente, Claro, de la como que geología la y de los... configuración actual después Claro, del claro. sismo. Exactamente, sí, porque sí hubo cambios, o sea, Increíble, sí, incluso los cursos de agua, la gente que de repente decía, no, es que eh, balnearios ejidales, ¿no? Que tenían agua y demás, o de repente se encontraban con que ya no había, ¿no? Y que iba por otro lado, entonces, ese tipo de sí. detallitos, sí, Fíjate que nosotros íbamos a uno que se llamaba la Apotla y ya Apotla, sí, habían hecho claro. un super balneario de la Apotla y cuando regresamos después del temblor, así de, no, ya no hay agua. Y así de, ¿cómo? Sí, 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 sí. Cambió la configuración. Sí, 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 no, Increíble. el sismo del 17 fue así, parece que no, pero sí cambió radicalmente muchas de las cosas que Sí. había en el estado. Y en Puebla Wow, qué también. interesante. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias por haber venido acá a GeoExplora. Cuando quieras, esta es tu casa. Cuando tengan una exhibición, cuando presenten algo, pues aquí también les podemos dar salida para que los geoexploradores se enteren de lo que pasa en la paleo acá en diferentes estados del país, no nada más en la Ciudad de México, y que vayan a visitar esos sitios. Sí, por supuesto, no, pues muchísimas gracias a ti nuevamente, o sea, ya venimos con el Museo Kinametsi, que también los invitamos a que vayan, este, a que sigan las actividades. El Centro de Morelos tiene, la mayoría de sus actividades están en Facebook, hay un Facebook del Centro de Morelos. Del Consejo de Paleontología, ese es un poquito más técnico porque ahí sí, pues, más bien
bueno, son conferencias académicas, algunas labores de divulgación. Por eso esta exposición de fósiles nos interesa porque es itinerante. Esa sí la hemos llevado ya a varios lados. Ya estuvo, pues nos vimos en Puebla, nos vimos estuvimos en Michoacán, al fin ha venido trabajándose en varios lados. Y bueno, pues la idea es que se siga difundiendo como tal, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos el nuevo lugar, te lo haremos llegar Sí, para que nos nos apoyes avisan. también. Y también, pues, con gusto lo que necesites de dar el consejo para, ahora sí que ahí nos vamos echando la mano, porque tampoco Sí. tenemos muchos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo No, al allá contrario, hasta igualmente muchas gracias a Morelos. todos y a todos los que vinieron a la exposición. Espero les haya gustado y los esperamos por acá en su casa en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Sí, está muy bonito, vayan. Y bueno, GeoExplorer, nosotros nos vemos el jueves para empezar nuestras pláticas ahora sobre los océanos de ayer y hoy, así que del pasado y del presente vamos a estar hablando de ellos. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Gracias por conectarse. Nos vemos, chao.